Y lo que hoy quiero enseñarte es hagamos espacio en nosotros. Hagamos espacio en nosotros. Fundamental para poder comenzar el año que está entrando. Fundamental para saber que hay una lista de espacios importantes. Si yo no hago espacio, todo lo que te estoy proponiendo, todo lo que te estoy diciendo, no sirve. La iglesia puede ayunar, puede estar orando, puede estar haciendo un montón. Y si vos no haces espacio, ni siquiera espacio en tu oído, espacio en tu corazón, espacio en la vida. Entonces, de alguna manera, mi oración personal se enfoca en hacer espacio. Mi oración personal en este tiempo es, ¿de qué manera puedo hacer espacios en mi vida para escuchar, para aprender, para crecer, para desarrollarme? Entonces, lo que tengo para decirte hoy es, número uno, hagamos espacio para hacer crecer mi fe. Es una pregunta que yo sé que muchos van a decir amén, pero pregunto, ¿cuántos quieren que su fe crezca este próximo año? ¿Por qué querés que tu fe crezca? ¿Para creer? ¿Para solo ver milagros? ¿Para enfocarte más en Dios? ¿Para poder encontrarte espiritualmente más con Dios? ¿Para desarrollar una vida espiritual más genuina, más fresca, que es tan importante? Porque todo es fe y es estoy creyendo. O sea, esto no es de manera empírica o de manera que uno puede... No, es una experiencia absolutamente espiritual la que tenemos con Dios. Entonces tenemos que hacer espacio para hacer crecer nuestra fe. Y seguramente si hago esta pregunta, ¿y cuántos quieren cambiar actitudes? Ahí ya no pido que levantes la mano, porque si no, tal vez quien está al lado tuyo y vino con vos decir, ok, estás blanqueando. Estás blanqueando. Entonces voy a hacértela fácil. ¿Qué pasa si te digo que no cambies actitudes? ¿Qué pasa si te digo que no sé si en este análisis, resumen, fin de año, que no son los mejores a veces, porque en estos días uno está muy cargado de velocidades, de cosas, de emociones, de actividades, de salidas, de compras, de tránsito, de locura. O sea, todos andan revolucionados. O sea, que creo que es el tiempo no ideal para hacer un análisis y para hacer un balance. Aunque debemos hacerlo, pero no es necesario llegar a fin de año. El balance hay que hacerlo periódicamente, constantemente. Pero ¿qué pasa si te diría, no cambies tus actitudes? Uno diría, no, eso es totalmente antibíblico, no voy a progresar, voy a seguir siendo el mismo. Pero ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque quiero ir un poquito más atrás, que es lo que va anteceder a la actitud. ¿Qué me dice la Biblia? Porque a veces que decimos, yo este año o yo este próximo tiempo quisiera que tal o cual actitud cambie. Y como todo ese esfuerzo de la actitud está vinculado a una fuerza humana, a un deseo absolutamente personal, todo va a depender de cuánta o emoción o cuánta voluntad o cuánta disciplina pude ejercer sobre eso. Todo lo que te acabo de decir es importante, claro, es absolutamente importante. La pregunta es, cuando hay una carencia en la disciplina, cuando hay una carencia en la voluntad, ¿y cómo yo entonces sigo cambiando? Y ahí es la razón por la cual yo entiendo que mi fe tiene que crecer, porque acompaña la disciplina, acompaña la voluntad, acompaña la decisión y va cobrando un papel fundamental. Aquellos que están llenos de fe, porque su fe creció, van a cambiar. Y ahora, frente a en duda de esto de que no cambies las actitudes, y si alguien toma el video lo corta ahí. Por eso hice una pregunta, ¿qué pasaría si te digo? No te estoy diciendo, si te dijere potencial. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 2. Para muchos es un versículo conocido. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Lee entre líneas,
Ahí te estoy dando una respuesta. Vuelvo a leer si quieren, ¿eh? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Acompáñame en esta cadena de situación. No te preocupes entonces, dice la palabra, por las acciones, porque vienen como respuesta de lo que pensás. Entonces, ¿querés que cambien las acciones? Tenés que definitivamente cambiar tu manera de pensar. Y en la manera de pensar, a veces hay mucha limitación en el pensamiento o mucho negativismo en el pensamiento. Entonces, ¿qué me tengo que hacer? Llenar de pensamientos de fe. ¿Qué tengo que hacer? Ocuparlo con palabras de fe. Y voy a resumir esto. Ocupar mi vida en palabras de fe cambia mi manera de pensar. Cambiar mi manera de pensar cambia mi manera de actuar. La mayoría de las veces queremos producir acá. Queremos cambiar nuestra manera de actuar. No hicimos nada para que se transforme mi manera de pensar. No hacemos mucho para que nosotros podamos crecer en la fe. Y la Biblia nos dice que aquellos que conocemos a Cristo empezamos a crecer y a caminar en la fe. Por eso somos discípulos, somos alumnos, somos aquellos que miramos al Maestro Jesús y aprendemos cada día de la palabra. Entonces, cuando empezamos a diseñar, a pensar, a orar por la iglesia, en este próximo tiempo, sumado a todo lo que como iglesia queremos, es muy importante que te impregnes de palabras de fe. Puedo hacer un montón, o con quien predique puede hacer un montón, pero es muy importante tener el hábito de leer la Biblia, tener el hábito de impregnarte de enseñanzas, de palabras de fe que fueron dejadas en la Biblia para que nos edifiquemos cada uno y que no tengamos que estar limitados a tiempo y espacio para poder hacerlo. Lo podés leer inclusive hoy desde tu celu, en versiones diferentes, en formas diferentes. Lo podés hacer en 24/7 en cualquier momento. Muchos lo disfrutan mucho hasta en sus vacaciones, porque aprovechando que no tienen que despertarse y salir a las corridas y sus desayunos son más largos, sus tiempos empiezan a generar el hábito. El problema es, ¿qué pasa si ese hábito dura lo que duró tu descanso en la costa o en la sierra? Si duró 5, 7 días, 14 días y después, no, vuelvo a la rutina. No, yo tengo que alimentar. Me imagino que estos próximos días todos van a comer mucho, ¿no es cierto? Si no es un buen asado, un buen plato de acá, una buena especialidad, algunos ya están preparando, algunos fanáticos arrancan a las 8 de la mañana para comer a las 8 de la noche y preparan el holocausto en sacrificio a Jehová. Pero en realidad el holocausto no es en sacrificio, es en sacrificio para que uno se alimente. Pero pregunto, ¿no podés después decir, che, comí tanto en Navidad y comí tanto en Año Nuevo que por enero por lo menos no como nunca más? Sería una locura. Primero, no sé si aguantás. Segundo, sería una estupidez, o sea, una tontería hacer algo así. Es de loco pensar de esa manera. Bueno, ¿por qué entonces lo vivimos espiritualmente así? Ahora, ¿qué te quiero proponer? Que vamos a ayudarte con una acción concreta. Yo quiero que veas este pequeño video que es una propuesta que vamos a hacer todos juntos como iglesia para poder leer la Biblia. Y lo vamos a poder tener en nuestras aplicaciones. Si tenemos el video, quiero que lo podamos ver, por favor. Comenzamos el 2025 con todo. Este año, juntos leeremos todo el Nuevo Testamento a través de Leamos Juntos, nuestro plan de lectura mensual. Te explicamos en 3 sencillos pasos cómo podés acceder al plan. 1. Descarga la app YouVersion desde Google Play o App Store. 2. En la app, toca el icono de la lupa abajo a la derecha y busca Leamos Juntos. Guarda el plan para no perderlo. 3. Visita el perfil del CFC en la app para estar al día con todas las novedades. El 6 de enero comenzamos a leer Lucas y Hechos. Te esperamos para compartir este viaje a través de su palabra. Leamos juntos. Un plan de lectura bíblica para toda la iglesia. Vamos a comenzar juntos todos los días de la semana en un plan que comenzamos con el libro de Lucas, después vamos a seguir con el libro de Hechos y vamos a leer
toda la iglesia, todos juntos el Nuevo Testamento. Cada mes vamos a subir diferentes planes mensuales para que lo puedas leer y vamos a hacer una lectura de lunes a viernes. ¿Por qué no sábado y domingo? Porque si alguien se quedó postergado o se atrasó un poquito en la lectura del lunes al viernes, tiene el sábado y domingo para completar la lectura. Muchos deben conocer, deben tener la Biblia en el celu, ¿no? YouVersion o Biblia. Bueno, dentro de YouVersion vos vas a poder tener la posibilidad de poder seguir la iglesia y poder tener el plan de lectura dentro de la aplicación YouVersion. Ahí hay una pequeña, mira, descargás la aplicación YouVersion, eso hasta ahora lo vas viendo. Número 2, buscás Leamos Juntos en el buscador. Esto no te preocupes ahora, después lo subimos todas las redes. Buscamos Leamos Juntos, que es el título de nuestro devocional, y en la aplicación tocas el icono de la lupa. Muy bien. ¿Para qué tocas el icono de la lupa? Para poner Leamos Juntos. Y ahí te aparece. Te va a aparecer así, con este diseño, y lo abrís. Y guardás el plan para no perderlo. Lo guardás. Ahí te dice guardar para más tarde. Vas todos los días al plan y todos los días te dice hoy qué lectura vamos a tener. Si el martes tanto, Hechos capítulo 1 o Hechos capítulo 2, Lucas, etc. Y de paso, seguís a la iglesia donde está, dentro de YouVersion, está la página de la iglesia para los futuros devocionales, para futuras palabras. Y entonces de esa manera, en la aplicación que todos ya tienen, o la gran mayoría debe tener de Biblia en su celu, pueden bajarlo. No significa que tenés que leerlo directamente y poder leerlo en tu celular, pero aconsejo, si tenés Biblia en casa y de papel, mucho mejor, la vas escribiendo, la vas subrayando, vas tomando tus notas, de acuerdo a lo que cada uno haga. Yo creo que la Biblia es uno de esos libros que como uno vuelve y vuelve y vuelve y vuelve a leer, no es como un libro que uno lee a lo sumo 2 veces, fanatismo 3 veces. Es muy raro que alguien lea un libro tantas veces, salvo que esté rindiendo un final y tenga que leerlo. Pero la Biblia sí es un libro que uno va a estar toda la vida yendo y viniendo, leyendo, hojeando, y es bueno a escribirlo. Entonces a veces en la aplicación eso no es tan cómodo y es bueno empatarlo. No es que en la Biblia en papel es más espiritual y en lo otro no es tan espiritual. Eso es una tontería, porque es la Biblia en sí. ¿Por qué te cuento esto? Porque hagamos espacio para crecer mi fe. Y de esa manera, como recién mencionaba, crecemos en la fe cuando leemos juntos, cuando oramos juntos, cuando cambiamos nuestras palabras, cuando me enriquezco con la palabra, cambio mi manera de hablar, cuando cambio mi manera de pensar, cambio mis acciones. Y si todos queremos ver fruto, no voy a darte un mensaje exitista, voy a dar un mensaje de fe, un mensaje profundo que va mucho más atrás, cuando Dios trabaja con nuestros cimientos para que todo lo que en la vida construyamos se construya con firmeza. No queremos construir castillos de naipes, de cartas, donde un viento tira todo y uno dice, ¿por qué todo lo que había construido se desvanece? ¿Por qué todo lo que sembré? Porque seguramente hay algo en las bases que hay que reforzar. Y estamos caminando juntos. Leamos juntos, caminemos juntos, porque estamos haciendo espacio para que mi fe crezca en este próximo año. ¿Lo crees? Y número 2, hagamos espacio para fortalecer nuestra libertad. Dice Gálatas capítulo 5. Esta es una de las palabras que hoy se usa mucho, pero no en las iglesias, ¿no? La libertad. Uno dice, guarda que va a decir, van a decir, ¿qué está hablando de los partidos políticos? Bueno, la Biblia se escribió hace miles de años y habla de la libertad. Dice capítulo 5, versículo 1. Cristo nos dio libertad para que vivamos en libertad. Sí, obvio. Nos dio libertad para que vivamos en libertad. ¿Qué podría entenderse o verse de otra manera? Sí. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Número 1, Cristo murió para que vivan en libertad. Cristo nos dio libertad para que vivamos en la libertad. No nos dio libertad para seguir siendo esclavos. No es que hizo todo el trabajo en vano para que vos no aproveches lo que Él hizo, el esfuerzo, el amor con el cual lo hizo. Hay una referencia de Pablo, porque él está muy concentrado en saber
que el pueblo de Israel tenía mucha experiencia en lo que es la esclavitud. De hecho, fue esclavo muchos cientos de años. Y no solamente fue un tipo de esclavitud que vivieron, sino fueron gobernados en diferentes niveles de esclavitud. O sea, podrían dar cátedra de los niveles de esclavitud. ¿Por qué niveles de esclavitud? Porque de repente tuvieron una esclavitud como la de Egipto, sacados, llevados a Egipto o fueron a Egipto, y dice que la esclavitud de Egipto era dura servidumbre. O sea, eran esclavos donde no podían decidir nada. Otro momento de la historia es el de la esclavitud en Babilonia. También son llevados cautivos, destruida la ciudad, unos 580 años antes de Cristo, viven en Babilonia, pero gozan de otras particularidades. Ya no son los esclavos de Egipto que están esclavos a dura servidumbre, donde uno cuando es en esa esclavitud como de Egipto no podían decidir qué comer, qué vestir, cuándo salir. Directamente es cuando, llevándolo a la actualidad, uno vive una gran opresión y quisiera salir, o es tocar fondo y vivir preso en ese lugar, en ese fondo, es cosas vitales. Eso era, por otro lado, la de Babilonia. Pero los esclavos, presta atención a esto, los esclavos que vivían en Babilonia eran esclavos, pero a su vez ocupaban posiciones de liderazgo, o sea, posiciones de confianza. Podían dedicarse, por ejemplo, como lo hicieron a la agricultura, a la artesanía, se podían dedicar a la edificación. ¿Eran esclavos? Sí, pero otro tipo de esclavitud. Yo cuando les cuento esto, no es porque quiero hacer una clase de historia para que vos digas, ok, la esclavitud de Egipto, la de Babilonia, después vino el imperio persa, después vino el imperio griego, los helenistas, hubo un periodo cortito de libertad que no lo tenemos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que fueron poco menos de 100 años, cuando estuvieron los macabeos, ahí hubo un grito de libertad, pero después todo, y nos encontramos con el Nuevo Testamento, más historia, más tipo de esclavitud. Ahora los romanos, una esclavitud era porque los llevaban afuera, ahora otra esclavitud es como los griegos que en su helenización que los quieren transformar, los quieren cambiar de lengua. Por eso la Biblia se escribe en griego y dice, ¿por qué en griego si se escribió en Israel? ¿Por qué? Porque los griegos lo que hacían era conquistarte y cambiarte la cultura, conquistarte y cambiarte la forma de hablar. O sea, daban vuelta a todo. Después desaparecen los griegos, vienen los romanos no les importa la cultura, lo que les importa es cobrarte tributo. O sea, que sigan siendo judíos, sigan teniendo sus costumbres, sigan teniendo sus formas. Lo que queremos es tributo, queremos conquista, queremos poseer el mundo conocido hasta ese momento. Todos los niveles de esclavitud los conocía el pueblo. Conocía esclavitud en casa, esclavitud fuera de casa sin poder decidir nada, esclavitud fuera de casa, tomando algunas decisiones, siendo tal vez libre dentro de mi posición. Y Pablo se da cuenta que ese espíritu sigue alojado en la gente. Siguen actuando como esclavos. Y a mí me ha pasado en Latinoamérica, en algunos países, donde yo vi países que tienen mucha más historia de esclavitud fuerte, a diferencia de Argentina, donde por momentos yo notaba que, si bien ya no hay más esclavitud en el siglo XX-XXI, sí algunos países y personas viven como si la esclavitud todavía existiese. Y la relación que existe con cierta parte de la población es así, siendo por supuesto absolutamente ilegal, porque el espíritu no se fue. ¿Y eso qué representa hoy? Algunas cosas que yo tengo que considerar cuando Pablo escribe. ¿Fueron libres? Sí, Cristo nos dio libertad para que vivamos en la libertad. Entonces, manténganse firmes, porque algunos son esclavos eligiendo querer ser esclavos. Porque inclusive en un punto la decisión de algunos era, te doy la libertad, ¿la querés tomar o querés seguir siendo esclavo? Era esclavo con muchos beneficios, entonces podía convenir. Pero no dejaba de ser esclavitud. Era, tengo el plato seguro, pero le debo mi vida a esa persona. Tengo el techo, pero debo todo lo que yo tengo. Fíjate cómo si uno haría un traslado al día de hoy, cómo la esclavitud abolida y totalmente prohibida, en diferentes formas
por presión, por diferentes formas, a veces se sigue manejando. ¿Cómo nosotros en áreas somos iguales? Por ejemplo, ¿qué representa esta esclavitud? Podría mencionar un montón de características. Si yo quiero llegar este año a seguir viviendo con éxito, la pregunta es, ¿está mal vivir con éxito? Para nada. Muchos viven con mucho éxito. La pregunta es si ese éxito es tu propósito. Y uno dice, pero no me la compliques. O sea, porque yo no termino de entender bien cómo es el propósito. Y bueno, por eso el proceso de caminar hace que uno lo vaya descubriendo en el caminar, en el conocer la Biblia, en el estar cerca del corazón de Jesús. No va a ser una teofanía que va a bajar. O sea, pocas veces ocurre que uno lo defina en tan poco tiempo. Es un proceso de vida, es un caminar constante. Es un golpearse, es un equivocarse, es vivir en la naturaleza que tenemos nosotros los seres humanos, una naturaleza que pasa momentos muy inestables emocionales, en donde comenzamos a depender espiritualmente de Dios, y en esa dependencia a Dios, lo que vamos haciendo es descubrir qué es lo que Dios quiere. Es causa o es sueño, pero también es causa. ¿Cuál es la causa por la cual yo me tengo que involucrar? No solamente conquistar los sueños. Hay quienes son idólatras de los sueños. Siempre hablan acerca de los sueños como que des tu vida que algún día el sueño te alcanzará. Y es verdad. Pero también es verdad que a veces la vida cambia. Y tal vez ese sueño hoy puede llegar a cambiar y ya no ser alcanzable porque ya no existe esa posibilidad. Y cambia. No significa que fracasaste. No significa que entonces ahora tu vida pierde sentido. Significa que tenés que redefinirte en Dios para entender que tal vez eso que era un sueño hoy cambió y tenés que descubrir, tenés que encontrarte en Dios, tenés que buscar propósito en Dios para redefinir lo que viene. Hay sueños que eran para una etapa de la vida y que pasó esa etapa de la vida. Entonces yo tengo que redefinir ahora en esta nueva etapa qué es lo que Dios quiere. ¿Cuál es mi sueño? ¿Cuál es mi causa? Porque el sueño a veces es muy personal, pero la causa tiene que ver con lo que la Biblia habla de mirar al otro, de ayudar, de sumarnos. ¿Por qué te dije hace un momento que teniendo todos los recursos para poder edificar o construir no lo haríamos igual? Porque entendemos que nos une una causa de ayudar en la necesidad cuando sabemos que nunca podríamos suplir la necesidad social o el hambre que hay ni siquiera en nuestra provincia. Por las miles de necesidades. Pero por eso no lo dejamos de hacer. Hay una causa que nos impulsa a hacer un grano de arena, a ocupar nuestro lugar, a trabajar con el que necesita porque no está en un rango medio, en una situación promedio. Como diríamos más coloquialmente, se fue la banquina de la vida. Una cosa es irte al costado, otra cosa, o se fue el pasto de la vida. Ya desbarrancaste. ¿Y qué hacemos con eso? Y bueno, viejo, una cosa es maniobrar en la ruta, que a veces tenés tránsito, a veces te pegaste un susto, a veces una frenada, a veces una pinchada. El problema es cuando algunos dicen, no tengo problemas en la ruta. Desbarranqué, me fui al pasto, me metí en la cuneta, rompí todo. Ah, listo, ese no es mi problema. Yo no tengo seguro contra todo riesgo. Una cosa que podemos ayudar, pero eso no, la Biblia dice que Dios ama a todos. El que está en la ruta, el que pinchó, el que desbarrancó, el que se metió en la cuneta, el que dio 3 trompos, y el que quedó en el medio del campo de soja a 50 metros y uno dice, ¿para qué lo voy a ayudar? Porque lo sobrenatural puede suceder. Entonces, llega al propósito, no llegues al éxito. Descubrilo, buscalo. A veces pasa con decir, bueno, tengo cierta cantidad de años, no voy a buscar más de Dios. Con lo que estoy haciendo, yo creo que basta. Mira lo que dice el libro de Hebreos capítulo 6. Así que sigamos adelante a otras cosas y como adultos dejemos a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo. No repitamos otra vez las primeras lecciones sobre cómo volvernos a Dios, sobre las acciones que llevan a la muerte, sobre la fe en Dios. O sea, uno dice,
dejen, ya está, ya aprendiste lo básico, andá a algo más profundo. Ya viene en el capítulo anterior, en el 5, hablando de esto de los que son lentos para aprender, y no lentos porque no le dé la velocidad mental o la memoria, sino son lentos para aprender porque no tienen ganas. Porque, viste, cuando vos no pones ganas para que alguien te enseñe, por más que se esmere, yo no quiero aprender, no quiero escucharte. Y les viene hablando y ahora les dice, dejen las primeras enseñanzas, ya las recibiste. No repitas otra vez las primeras lecciones sobre cómo volver a Dios, sobre lo que te lleva a la muerte, sobre lo que tiene que ver con la vida, sobre la fe en Dios. O sea, no está diciendo, o el llamado no significa dejar las enseñanzas elementales, sino construir sobre ellas. Todo lo que aprendiste, tenés que construir sobre eso. Entonces no te conformes, construí. Tercero, a veces, ¿cómo representa esa esclavitud al día de hoy? El querer y no poder. Me impacta tremendamente esa conversación de Jesús cuando alguien va y ante una necesidad le dice, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y me resulta mucho más impactante cuando ves la palabra incredulidad y se escribe en el griego original, le cambian una letrita de acuerdo a cómo se escribe incredulidad. Y uno dice, ¿qué cambia si al traducirlo uno pone incredulidad e incredulidad? Porque hay dos tipos de incredulidad. Está el que dice, yo no quiero creer y no voy a creer y me niego a creer. Entonces me considero ateo, agnóstico, no creo y tomo una determinación de no creer, incrédulo. Pero después está el otro. La palabra original es episteo, no se preocupen por esas palabritas, pero como una palabra cambia es, quiero creer, que esto seguramente le pasa a muchos, y no es que no quiero creer, quiero, pero no puedo. Me gustaría tener fe, pero no puedo. Me gustaría ver milagros en mi vida, en mis acciones, en mis emociones, pero no puedo. Algunos podrían decir, sí, eso me pasa. No siempre, pero en muchos momentos determinantes me pasa. Frente a ciertas situaciones de la vida, quisiera creer y aferrarme a Dios y hay algo que no me lo permite, no puedo. Para algunas cosas pareciera que soy una persona fuerte y en otras soy absolutamente débil. Señor, ayuda a mi incredulidad. Es un tipo de esclavitud. Aquellos que viven en el querer, pero no pueden. Entonces necesitamos el obrar sobrenatural de Dios. O un tipo de esclavitud que es el que queda totalmente resignado a vivir, atado en la vida emocionalmente. Sé que tenés traumas, pero ya está. Sabés que hay relaciones enfermas que te rodean, pero ya no las sanás. Cristo tiene que crecer en nosotros. Él nos hizo libres para que vivamos en libertad. Él nos hizo libres para poder caminar en esa libertad que debe ser influenciada permanente y constantemente por el Espíritu Santo. Todos los días influenciada, todos los días modificada. No puedo no pasar un tiempo. Si yo dejo de ser influenciado, la naturaleza del viejo hombre quiere volver para atrás. Entonces, ¿puedo ser esclavo en medio de la libertad? Por supuesto. Iglesia, estamos todos juntos para levantarnos y mirar a Dios y decirle, Señor, gracias, porque en esta reunión de fin de año, en esta reunión de agradecimiento, yo te agradezco porque si estás hoy acá es porque la fidelidad de Dios te acompañó todo este tiempo. Y en esa fidelidad vos caminaste y en esa fidelidad vos sabés que Él te dio libertad para que ya no vuelvas nunca más atrás. Puede haber situaciones, puede haber visto dolores profundos en el corazón, puedan quedar historias, pero Dios te trajo a este lugar para que no vuelvas atrás. Cuando el pueblo de Dios llegó a la tierra prometida era para que no vuelvan atrás. Llegaron a la tierra prometida, ahora había que conquistar. Iglesia, nadie quede en el 2024. Vamos todos juntos como congregación, apoyándonos en oración, creciendo en la fe, uno con uno, hombro a hombro, codo con codo, para que Dios nos bendiga y podamos todos caminar en el camino de la libertad.